Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla César Vidal desde el exilio y me dirijo a nuestros oyentes situados a uno y otro lado del Atlántico. Si ustedes han escuchado la primera temporada de La Voz, sepa que en sus manos está el escuchar una segunda temporada que comenzaría el día 7 de septiembre. En sus manos está hacer historia e historia de la radio apoyando un proyecto de crowdfunding precisamente para financiar esa segunda temporada de La Voz. El hacer historia depende de ustedes. Que pasen un feliz verano y, como siempre, me despido con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El futuro del programa está en sus manos. Pueden salvarlo colaborando en www.lanzanos.com en la sección de proyectos. Hagan sus aportes y recibirán valiosas recompensas. La Voz quiere seguir hablando para ustedes. La libertad y la verdad necesitan La Voz. Colabore. La Voz, con César Vidal, desde el exilio. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, stand by me. Muy bienvenidos a esta nueva edición especial de verano de La Voz, que hoy comenzamos con el editorial de César Vidal titulado El Talento. Después recorreremos con todos ustedes la actualidad informativa de este jueves 23 de julio. ¡Empezamos! Corría el año 1615 cuando en Madrid se publicó un entremés que trataba de la elección de un cargo público. La elección, en teoría, debía ser honrada y en beneficio de todos, porque, como decía uno de los personajes, no hay sobornos aquí, todos estamos de un común parecer, y es que el que fuere más hábil para alcalde, ese se tenga por escogido y por llamado. La teoría era buena, pero la práctica era bien distinta. Así, uno de los candidatos, llamado Humillos, respondía a la pregunta sobre si sabía leer de la manera siguiente. No, por cierto, ni tal se probará que en mi linaje haya persona de tan poco asiento que se ponga a aprender esas quimeras, que llevan a los hombres al brasero y a las mujeres a la casa llana. Leer no sé, mas sé otras cosas tales que llevan al leer ventajas muchas. A la pregunta de cuáles eran esas cosas, Humillos respondía: sé de memoria todas 4 oraciones y las rezo cada semana 4 y 5 veces. Cuando su interlocutor preguntaba a Humillos si con ello pensaba ser alcalde, éste contestaba: con esto y con ser yo cristiano viejo, me atrevo a ser un senador romano. El cuadro presentaba un retrato de la sociedad española de una claridad innegable. El bueno de Humillos, que se presentaba a las elecciones a alcalde, no sabía leer, entre otras razones, porque le constaba que cuando lo hacían, los hombres solían acabar en las hogueras de la Inquisición, el brasero, y las mujeres casi mejor ni decirlo. Su pretensión de ser elegido alcalde arrancaba de su pertenencia a la Iglesia Católica, casta privilegiada que ordenaba y mandaba en aquella pobre España. Así, con recitar varias oraciones a la semana y ser cristiano viejo, sobraba para cumplir con la función pública. Aquella España era educada no en la preferencia por el talento o la educación, sino en la vía ancha para el ignorante y el inculto, siempre que fuera un fanático al servicio de la Iglesia Católica. Los principios teóricos de la España donde no se ponía el sol podían ser hasta teóricamente impecables, pero en la práctica cualquier mostrenco podía aspirar a un cargo si se sometía a la ortodoxia católica y era cristiano viejo, es decir, sin gota de sangre judía o morisca en sus venas. Por cierto, el texto en cuestión se titulaba La elección de los alcaldes de Daganzo y su autor era Miguel de Cervantes Saavedra.
En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el desprecio hacia el talento que predomina en el seno de la sociedad española. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el talento, no el capital, será el principal factor que agrupe la innovación, la competitividad y el crecimiento en el siglo XXI, según afirma Klaus Schwab, director ejecutivo del World Economic Forum, para el último número del Índice de Capital Humano que su organización publica cada año. Segundo, el talento es medido por el World Economic Forum a través de un índice que mezcla ratios de sistema educativo junto con otros procedentes del mercado laboral. Tercero, así por un lado, mide la calidad de las escuelas y universidades, las tasas de abandono escolar, los porcentajes de titulados en educación secundaria, superior y terciaria, el número de menores matriculados y no matriculados en cada curso o los resultados en las pruebas internacionales sobre competencias. Por el otro lado, tiene en cuenta las tasas de actividad y empleo, el porcentaje de parados de cada grupo de edad, la formación continua en el puesto de trabajo o la capacidad de los adultos para resolver problemas en pruebas sometidas a un modelo. Cuarto, así, el índice de capital humano tiene como objetivo averiguar cuán preparada está la fuerza laboral de un país para enfrentarse a la economía moderna de acuerdo a criterios como su formación, el aprovechamiento de sus capacidades y la transición entre la escuela o la universidad y el mercado laboral. Quinto, España ocupa un puesto menos que mediocre en el índice de capital humano. Sexto, tal circunstancia nos resulta sorprendente, ya que tanto en las pruebas sobre las capacidades de los estudiantes, por ejemplo, los exámenes tipo PISA, como en las que afectan a los adultos, por ejemplo, PIAAC, los resultados de España son muy bajos. Séptimo, en el último informe, además, España desciende del puesto 29 al 41 y se sitúa incluso por detrás de países como Kazajistán, Rumanía, Portugal o Grecia. Octavo, con la excepción de Bulgaria, España está detrás de todas las naciones de la Unión Europea, incluidos los países del este de Europa. Noveno, el índice no solo hace una clasificación general, sino que también divide por edades. Por ejemplo, menores de 15 años, de 15 a 24 años, de 25 a 64 y mayores de 65. España no aparece clasificada bien en ni uno solo de estos subíndices. En el de menores de 15 años, por ejemplo, España aparece en el puesto 42, por debajo de prácticamente todos los países de la OCDE. Y décimo, España tiene muy malas posiciones en áreas como la ratio de ocupados población, que es un 43,5%, la tasa de paro total, que es superior al 23%, la tasa de supervivencia en el sistema escolar, que indica un 79,83% de fracaso escolar, o la calidad del sistema educativo, que es de 3,44 sobre 7, llevando a España a ocupar el puesto 76. El talento ha sido maltratado y perseguido de manera sistemática y cruel a lo largo de la dilatada historia de España. Durante siglos, la Iglesia Católica ejerció un monopolio cultural que sumió a la mayoría de la población en el analfabetismo, la incultura y el peor de los fanatismos. Baste decir que, en comparación, la época de mayor importancia internacional de España, esta contaba con un índice de menor libertad y menor proporción de población alfabetizada que la República de los Ayatolás en Irán. En comparación con aquellas naciones en las que había arraigado la reforma, España era un país atrasado educativa, científica y financieramente, y no sorprende que fuera derrotado por naciones más pequeñas, pero en las que se daba mucha mayor importancia al talento. En la España imperial, lamentablemente, cualquier analfabeto podía aspirar a ejercer un cargo público siempre que fuera un fanático católico sin ascendencia judía o morisca. Esa lamentabilísima situación, fruto del peso asfixiante de la Iglesia Católica, no concluyó, por desgracia, en la Edad Moderna. Por el contrario, el liberalismo no llegó a desarrollarse por el peso católico. Al sectarismo del catolicismo nacional se sumó el del catalanismo y el vasquismo, también hijos directos de la Iglesia Católica. Y la izquierda, a diferencia de la de otras naciones, se erigió como un monumento más al sectarismo, convertida en un retrato en negativo de la Iglesia Católica.
España no ha logrado superar esa situación, convertida en una nación donde es más importante pertenecer a la secta adecuada, sea religiosa, política o ambas, que el talento. De manera triste y reveladora, en España un sujeto inculto y sin bachiller puede dirigir un medio católico en Internet. Un sindicalista puede vivir como un millonario aunque apenas logre pronunciar 2 frases sin atropellarse. Y un inútil puede llegar a ministro o presidente del gobierno si así lo decide su partido. No es el talento, la educación, el esfuerzo o la calidad las que priman en España, sino como antaño, desgraciadamente, el cerrilismo, la ignorancia y el sectarismo. Hay influencias culturales que, como una maldición, extienden sus nefastas consecuencias a lo largo de los siglos, y en esa área poco o nada hemos avanzado desde que hace 400 años Miguel de Cervantes escribiera La elección de los alcaldes de Daganzo. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Escúchanos en directo de lunes a viernes de 8 a 9 de la tarde y en diferido de 7 a 8 de la mañana. La Voz, con César Vidal desde el exilio. And the land is dark and the moon